En Colombia, más de 150.000 personas trabajan para plataformas digitales como Rappi y Uber. No tienen jefe directo, pero su jornada, sus ingresos y hasta sus rutas son dictadas por algoritmos. Esta investigación busca responder una pregunta urgente. ¿La legislación laboral colombiana está preparada para proteger a estos trabajadores? Soy Jesús Ríos, politólogo y futuro abogado, y hoy les presento los hallazgos de estudio jurídico crítico realizado desde el Consultorio Jurídico de la Universidad Inca, que cuestiona la noción de independencia en el trabajo digital y propone una mirada alternativa, la subordinación algorítmica. Este estudio se inscribe en la modalidad de estudio de caso, lo cual significa que nos enfocaremos en un fenómeno concreto, el trabajo en las plataformas digitales, mediante el análisis en profundidad de ejemplos representativos, Rappi y Uber. La investigación tiene como enfoque cualitativo, jurídico y crítico. Jurídico porque examina el marco normativo y jurisprudencial colombiano e internacional, y crítico porque no se limita a describir la ley, sino que la interroga: ¿a quién protege? ¿A quién excluye? ¿Qué tipo de relaciones laborales invisibiliza? Apunta a visibilizar las nuevas formas de subordinación laboral encubierta en la economía de plataformas. Quiere contribuir a la discusión sobre la actualización del derecho laboral en Colombia y una transformación normativa que garantice trabajo digno en entornos digitales. Utilizamos 4 técnicas principales para esto. La primera, una revisión normativa. Estudiamos la Constitución Política de Colombia y especialmente el artículo 25, que consagra el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, el Código Sustantivo del Trabajo, que define la regulación laboral en sus artículos 22 al 24, basados en la existencia de subordinación, continuidad y remuneración. Además, la Ley 1429 del 2010 sobre formalización del empleo. Por otro lado, la Ley 2113 del 2021, que fortalece el papel de los consultorios jurídicos con énfasis en el acceso a la justicia en entornos digitales. 2. Análisis doctrinal. Consultamos obras fundamentales en el estado del arte, como de la Vega García en 2017, quien define la subordinación como el eje estructural del contrato laboral. Ignacio Cano en 2021, que analiza la precariedad del nuevo modelo de empleo descentralizado. David Harvey, 2017, quien vincula las formas flexibles del empleo con el proyecto liberal de desprotección. 3. Estudio de jurisprudencia. Seleccionamos sentencias relevantes como la C-614 de 2009, que establece el principio de primacía de la realidad sobre la forma contractual, la C-005 de 2017, que reconoce los derechos fundamentales de los trabajadores en contextos laborales atípicos, la SU-022 de 2021, en la cual hay una unificación jurisprudencial sobre la tercerización y el reconocimiento de derechos relacionales encubiertas. 4. Recolección de testimonios. Analizamos testimonios de repartidores y conductores disponibles en medios digitales, foros y videos. Estas voces ilustran cómo opera la subordinación algorítmica, sin contratos, sin supervisores, humanos, pero bajo el control de la plataforma. Finalmente, realizamos un análisis comparado en 5 países: España, Reino Unido, Francia, Argentina y Chile. Estos casos nos permiten ver que sí es posible una respuesta jurídica eficaz frente a la economía de plataformas, siempre que haya presión social, litigio estratégico y voluntad política. Resultados. El primer hallazgo es claro: existe subordinación material. Un repartidor, por ejemplo, dice: si liberas muchos pedidos te bloquean, si llegas tarde te castigan, no sabes por qué te bajan la puntuación. Reddit Colombia 2022. Esos mecanismos constituyen formas indirectas de control, como lo señala Klaus Casas en 2022, donde dice: los algoritmos de las plataformas configuran nuevas formas de supresión laboral que deben ser conceptualizadas como subordinación digital.
Desde el derecho colombiano esto implica que se desconoce el principio de primacía de la realidad sobre las formas contractuales, establecido en la sentencia C-614 del 2009 de la Corte Constitucional y reiterado nuevamente en la SU 022 del 2021. En palabras precisas de la Corte, lo determinante no es el contrato escrito, sino la realidad material de la relación laboral. En Rappi y Uber la autonomía es ficticia, los trabajadores no establecen sus propias condiciones, las plataformas lo hacen, pero sin asumir responsabilidades legales. Análisis comparado. Veamos el contexto internacional. En España, la Ley Rider, Ley 12 del 2021, reconoció a los repartidores como trabajadores subordinados. Fue el resultado de sentencias del Tribunal Supremo de Movilización Sindical. Por otro lado, en Reino Unido, la Corte Suprema en 2021 declaró que los conductores de Uber son trabajadores, una figura intermedia con derechos a salario mínimo y vacaciones. Francia, por su parte, avanzó con sindicatos como el CLAP, sanciones administrativas a plataformas, también fueron previstas. Argentina y Chile están en proceso legislativo. El denominador común de todos estos cambios es que vino desde abajo, con litigios y organización sindical, protestas y articulación académica. En Colombia, en cambio, seguimos sin una sola reforma estructural ni un fallo disruptivo. La evidencia es contundente. El trabajo en plataformas digitales es una relación de subordinación encubierta. La legislación laboral colombiana no está diseñada para reconocer estos vínculos. Debemos avanzar hacia una regulación sectorial e interdisciplinaria que escuche las voces de los trabajadores digitales. Como lo propone tal vez Cano, el derecho laboral debe volver a cumplir su función histórica, que es proteger al trabajador, y esto frente al abuso del poder del capital, aunque éste se oculte en algoritmos. Es urgente una reforma legal, organización sindical, litigio estratégico y sobre todo voluntad institucional. No podemos permitir que el futuro del trabajo se construya sobre la precariedad invisible del algoritmo.